El futuro está en las manos de Dios. Creo que muchos de ustedes pues ven las noticias. Yo regularmente suelo verlas y es bien tremendo, hermanos, todo lo que está pasando. Las guerras, la violencia en nuestro país. Podemos hablar de Culiacán, gente desaparecida, un problema muy fuerte de adicción a las drogas en Estados Unidos, en México, en muchas partes del mundo, prostitución, incluso trata de órganos, trata de niños. Hay tantas cosas, tantas enfermedades, violencia, inmoralidad sexual y la política. Hay un derrumbe también moral muy fuerte en la política, cómo se está manejando. Y ahorita estamos en medio, hermanos. Si suele ver las noticias, estamos en medio de una guerra económica. Antes de regresar de Estados Unidos, yo escuché a algunas personas de negocios, empresarios, y uno de ellos me dijo que para Estados Unidos en este año se avecina una fuerte recesión económica y que eso va a afectar también a los demás países. Y eso está afectando también a Europa y posiblemente lo más seguro es que también afecte a América Latina. Pero en medio de todo esto y cuando veo las noticias, la verdad hay veces que sí me pongo un poco como ansioso y digo, ay caray, todo lo que está pasando. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios tiene el control de todo. El futuro está en las manos de Dios. Y Cristo ya había dicho que todas estas cosas iban a pasar, y nos lo dijo hace muchos años. Y ahí en el Evangelio según Mateo capítulo 24, que es donde vamos a centrar el mensaje, el versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y déjeme decirle que lo que había en el templo en Jerusalén, había adornos muy caros, costosos, incluso de oro. Y por eso cuando aquella viuda que tenía 2 palominos, que eran 2 monedas tan sencillas, y los arrojó ahí, Jesús dijo: ella dio más que todo lo que los otros hombres han dado, porque ella todo su sustento lo echó, y los demás dan de lo que les sobra. Y el templo estaba adornado de cosas de oro, de cosas impresionantes. Y Jesús salió del templo y los discípulos le dijeron: mira, ¿ves todo esto? ¿Ves estos edificios hermosos? Y en el versículo 2 Jesús les respondió: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aproximadamente 40 años después de que Jesús les dijo eso, el general Tito rodeó Jerusalén y llegó al templo, y ahí se refugiaban unos judíos y no se querían entregar, no se querían rendir a Roma. Mataron a muchos soldados romanos y Tito quería conservar el templo y las cosas que había en él. Pero su ejército no lo pudo controlar porque se llenaron de odio y rencor hacia los judíos por tantos militares romanos que ya habían matado, porque les decían: nos vamos a entregar, y los romanos les creían, iban en paz, y los judíos los mataban, y nos vamos a entregar. Y así fue sucesivamente en varias ocasiones. Josefo, un historiador judío, es el que habla de eso, hasta que llegó el momento, hermanos, en donde los militares romanos ya no lo soportaron más. Y como no los podían sacar del templo, como ellos los querían sacar para conservarlo, ellos dijeron: basta ya. Ni siquiera escucharon a su general y quemaron el templo con todos los judíos que estaban adentro. Y se fundió todo. Y por eso se cumplió 40 años después lo que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y cuando Jesús sale del templo, habiendo dicho esto, hay un momento, dice la Biblia, que sube al monte de los olivos, y del templo a Jerusalén al monte de los olivos es una larga distancia.
Y como que los discípulos han de haber pensado, bueno, él dice que este templo va a ser destruido, y ellos iban meditando en esto. Mateo dice que se acercaron sus discípulos, pero Marcos es el que dice, Marcos capítulo 13 versículo 3, que fueron 4 los que le preguntaron. Esos 4 eran Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Dice que se le acercaron aparte y le dijeron: Maestro, bueno, tú has dicho muchas cosas, y el reino de los cielos, y que es necesario que mueras, y que también vas a venir, pero ¿cuáles serán las señales que habrá antes de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24 versículo 3. Y aquí empieza el Señor Jesucristo a hablar de esas señales, y al menos voy a mencionar 4. El versículo 4 dijo: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y Marcos dice que estos falsos cristos incluso dirían: el tiempo está cerca. Eso dice Marcos. Cuando leí y medité con los otros evangelios, Marcos dice que los falsos cristos también dirían, y los falsos profetas: el tiempo está cerca. Y hermanos, hoy vivimos una etapa en la iglesia donde hay mucha confusión, donde hay mucha gente que dice: bueno, es que en tal lugar enseñan esto y dicen esto, y acá dicen esto otro, y hay muchos predicadores en YouTube y tantas cosas que se dicen, y hay mucha confusión. Y lastimosamente mucha gente cree lo que le conviene, hermano, lo que quiere oír. Y el apóstol Pablo, fíjese, es un tiempo de mucha confusión, porque la gente se confunde en quién es Cristo. Hay quienes predican un Cristo. Mire, yo predico, hermano, el amor, la misericordia, el juicio, la justicia de Dios, la gracia, el perdón de los pecados, la exhortación. Todo es el evangelio es hablar de todo, hermanos. Pero hay quienes Dios y el amor, y se olvidan de lo demás. Incluso hoy en día vemos iglesias, hay iglesias de homosexuales. Y sabe, yo conozco a varios que son de ese género, y les hablo de Dios, me escuchan, algunos me respetan, les hablo de Cristo, y le puedo hablar a un criminal, y le puedo hablar a un drogadicto, y con respeto, y ellos escuchan la palabra. Y yo no estoy para acusar a alguien de sus pecados, sino para hablarle que se arrepienta, que Dios lo puede ayudar como a mí me ayudó. Pero hay gente que dice, o predicadores: oh, no pasa nada, está bien, si tú vives en adulterio, te puedes arrepentir y Dios te puede perdonar. Oye, es cierto, Dios perdona, pero también hay dolor y hay consecuencias, y no vamos a minimizar también el pecado. Y hoy en día hay un derrumbe moral muy grande, incluso en ministros, en predicadores, y uno tiene que tener cuidado. Yo como joven trato de tener cuidado, y también me he equivocado, hermano, pero tampoco voy a solapar y decir: no pasa nada, mira, Dios aguanta todo. No es un sano pensamiento pensar así, hermanos. El apóstol Pablo, fíjese a qué grado de engaño estamos hoy. El apóstol Pablo dijo que en los últimos días vendrían doctrinas de demonios. No es literalmente que aquí se pare un demonio y nos predique, pero sí creo en que hay hombres influenciados por el engaño de Satanás, que predican la palabra de Dios, que lucran literalmente con la palabra de Dios, o que profetizan y dicen cosas que Dios no les habló ni Dios les mandó. Y eso confunde a la gente. Es que Dios ya me dijo. Mire, yo conocí el caso de una persona que le profetizaron que iba a tener un hijo. Ella era estéril, y yo creo en que Dios hace milagros. Yo creo que Dios es poderoso y que hay palabra de Dios, hermano.
Pero hoy en día es: oh hermano, mira, Dios te dice así y así va a ser tu vida, y etcétera y etcétera. Es bien delicado decir algo que Dios no nos ha mandado, hermanos. ¿Sabe qué pasó con esta triste damita? Entró en conflicto con su esposo porque le dijeron: es que a mí ya me habían dicho que tú y yo íbamos a tener un hijo. Y su esposo, un poco prudente, le decía: mi amor, yo creo que si Dios nos lo quiere dar, nos lo dará. Pero ¿y si esa palabra no era de Dios? No, es que ya lo dijo, él era el siervo de Dios, etcétera y etcétera. Hermano, entró en tanto conflicto esta linda dama, porque yo la conocí en Estados Unidos. Pero eso le dolió en su corazón, porque no podían tener hijo, y pasó 1 año, 2, y no podían. Hermanos, ese matrimonio se dividió, se separaron. Y eso es la confusión que hay. Eso es lo que hoy hombres están enseñando. Eso es lo que hoy se está predicando. Doctrinas, enseñanzas diabólicas de demonios, mentiras del diablo. Es un tiempo como nunca antes, diría yo, de mucho engaño en las mismas iglesias. Pero Jesús ya lo había dicho. El versículo 6 dijo él: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El Evangelio de Marcos dice que es necesario que suceda así. Y me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 21, que es paralelo a lo que estamos leyendo. Lucas capítulo 21, versículo 9. Y dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones. Aquí menciona la palabra sedición. Escuche, hermano, lo que significa sedición. Sedición es alzamiento colectivo y violento contra un poder establecido. Entonces Jesús dice que cuando sucedan las guerras y estas manifestaciones de estos alzamientos, dice: no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea que Jesús sabía que vendrían guerras, y las guerras que hemos pasado, y las que se están llevando, y las que vendrán. Y Jesús sabía que iba a haber manifestaciones en Estados Unidos, y Jesús sabía que iba a haber movimientos fuertes, poderosos mundialmente, hablando contra el gobierno, causando destrozos, y sabría que vendrían los saqueamientos y los robos. Él sabía todo lo que está pasando, hermanos. Él sabía, y me voy a ir a unos años atrás y solamente voy a hablar de algunas guerras, no de todas. Él sabía que habría una primera guerra mundial y una segunda guerra mundial. En la segunda guerra mundial murieron casi entre militares, gente desde niños, ancianos, gente que no eran militares. Murieron alrededor, casi hay quienes dicen, entre 70 y 100 millones de personas. Hermanos, nosotros, bueno, al menos aquí en Guadalajara y en mis 32 años de vida, nunca he visto una guerra enfrente de mí. Yo nunca he tenido temor de salir de mi casa no sabiendo si va a haber un bombardeo o si van a ejecutar a alguien. Pero has escuchado, has visto las biografías de la Segunda Guerra Mundial, las cosas tan tristes. Yo oí el caso de un hombre que ahora es un hombre anciano de casi 90 años, que dice que cuando le sucedió la guerra mundial, él era un pequeñito, y dice que los bombardeos en Inglaterra estaban tan fuertes en una ocasión que Hitler bombardeó.
Londres, me parece. Y sus papás ya no habían regresado a la casa un día. Y su hermanito mayor le dijo: ya no te muevas de aquí, porque duraron días sin comer. Y le dijo: voy a ir a buscar alimento para ti y para mí. Y dice: esa fue la última vez que vi a mi hermano. Me quedé sin padre, sin madre y sin hermanos. ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué tuvieron que hacer los niños? Escuché a un predicador de Inglaterra que él decía que cuando él ya murió, pero sus memorias están grabadas, que cuando pasó la guerra, tú podías ir por la calle y ver cabezas de niños en las calles, cuerpos mutilados. Nosotros no hemos visto lo que es la guerra, pero Jesús ya sabía que vendrían muchas guerras antes de su venida. También vendría la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Siria, que empezó en 2011 y que todavía sigue en conflicto. Él sabía también que habría una guerra entre Rusia y Ucrania. Sabría las guerras que iba a enfrentar Israel, y también sabía del conflicto armado entre Israel y Palestina hasta hoy. Él conocía todo lo que iba a pasar. Dice el versículo 7 también: y habrá pestes. Jesús conocía incluso las epidemias que vendrían en el siglo XXI. Y déjeme decirle, hermano, que peste significa enfermedad infecto contagiosa que afecta tanto animales como humanos. O sea, un animal puede tener un virus, contagiar a otro y haber mortandad, o un hombre ser contagiado por un virus y este hombre contagiar a otro, ya sea viral o por la sangre, de diferentes maneras, y contagiar, o un animal o insecto a los humanos. Y del siglo XXI, o sea, del 2000 al 2024, voy a mencionar algunas epidemias que ha habido y que hay. Y una de ellas es la epidemia del dengue. En Lucas capítulo 21 dice que sería en diferentes lugares, no en todo el mundo, sino que en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí el dengue hemos visto que afecta. Yo trabajo en el hospital. De repente se viene la temporada de mayo y junio, y es una llenadera el hospital, hermanos, y de casos graves. Él sabía que vendría la epidemia del dengue, la epidemia del ébola, la pandemia del COVID-19, la gripe H1N1, que incluso aquí esa me tocó a mí en el 2008. Nadie salga, cierren los vidrios, se acabaron los cubrebocas. Él sabía que vendría un brote de cólera en Haití, un brote de cólera en el Yemen, un brote de cólera en República Dominicana. Él sabría que habría un coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio que mataría a muchos camellos, la epidemia del chikungunya, epidemia del virus del Zika y entre otros. Pero ¿sabe cuál es una de las epidemias más grandes que ya se volvió pandemia hasta el día de hoy, y que empezó hace muchos años atrás y ahorita es una pandemia y la gente no se da cuenta y parece ser muy sigilosa? La pandemia del VIH-Sida se considera pandemia actualmente en curso en todo el mundo. Solamente en el 2023 confirmados hubo 39.9 millones de personas confirmadas con VIH-Sida en el mundo, confirmadas. Y en el 2023 murieron por VIH-Sida 630,000 personas en el mundo.
Y sabe, ya hay mucho control también para el SIDA, pero el VIH, hermano, se puede transmitir a través de las relaciones sexuales, por medio de los besos o saliva. Creo que si alguien tiene VIH y le sale sangre y de pronto usted tiene sangre, no necesariamente, porque al ser expuesto la sangre al oxígeno muere, pero en contacto sangre con sangre se contagia. Y cuando el VIH, hermanos, entra en la persona, no se manifiesta en algunos casos rápidamente. El contagio con el VIH puede entrar en la persona, incubarse, incluso hasta 5 años después desatarse. Y eso era algo que yo no sabía. Y ahorita con el desenfreno sexual que tenemos y las drogas y aquellas personas que usan agujas, y yo en el hospital tengo que tener cuidado, y es una de las cosas que nos dicen: tengan cuidado con las agujas, con que agarres algo y te piques. Es algo muy peligroso. Y Jesús sabía de todo esto, hermano, de todas las epidemias que habría. Y también dice la Biblia, ahí mismo en el versículo 7, Jesús dijo que habría hambres. Lucas dice que también sería en diferentes lugares las hambres. Saqué un reporte y las regiones más afectadas por el hambre son Asia, África, América Latina y el Caribe. Según la ONU, hermanos, cada día mueren alrededor de 25,000 personas por hambre. Si usted multiplica 25,000 por 365 días del año, le dará un resultado de que por año mueren de hambre 9,125,000 personas de hambre. En 2023, 281 millones de personas sufrieron hambre aguda. ¿Y sabe cuál es una de las principales causas del hambre? Los conflictos armados y las guerras. Cuando hay una guerra, que en el África hay muchos conflictos armados, cuando hay una guerra, lo que se cuida es el agua potable. Y cuando quieren castigar a una región, le cortan el agua. Y al ya no haber agua, ya no hay que sembrar, ya no hay que cosechar. Y si algunas personas intentan ayudar, el ir tú y querer llevar tú la ayuda, aunque tenga los recursos, te puede costar la vida. Y los manejos de los gobiernos poderosos que miran solamente por su nación y que ven solamente por ellos, se olvidan de las demás naciones a las cuales están siendo afectadas. Y cuando hay guerra se acaban los recursos naturales, no se puede sembrar, no se puede cosechar, no hay alimentos. Y el hombre es uno de los autores por el cual el hambre está azotando aquellas pobres regiones en el África. O los mandatos y los gobiernos dictatoriales que impiden la ayuda de otras naciones porque están en división con otras. Yo no sé cuántos han estado en Cuba, pero ha habido de personas que han ido a Cuba. ¿Sabe cuánto gana un médico? Y no recuerdo si al mes en Cuba. Alrededor de $50, hermanos. Se dividen las porciones del arroz, del frijol. La carne es carísima. Los edificios están todos cuarteados.
Hay lugares, hermanos, que sufren más que nosotros. Alrededor de 3.5 millones de niños mueren de hambre en el mundo. Y una vez leí un reportaje donde decían: el hombre en esta generación es muy inteligente, el hombre es muy sabio, y la ciencia ha aumentado tanto, y el hombre es tan capaz de invertir millones y millones y millones y millones y millones en armas nucleares, en conocimiento científico, invierte millones. Dice: somos capaces de destruir el mundo con armas nucleares. Hemos sido capaces de mandar a Marte un robot que toma fotos y que corta las piedras. Millones que se invierten en tecnología. Dice: pero ¿cómo es posible que el hombre sea tan sabio, sea tan inteligente y no pueda acabar con tres grandes males? Y uno de ellos es erradicar la pobreza, erradicar el hambre y establecer la paz. Para esas tres cosas, hermano, no se ocupa una cabezota, se ocupa estar de acuerdo. Jesús dijo también que habría terremotos en diferentes lugares. Y en Lucas capítulo 21 versículo 11 dice que serían grandes terremotos. Entre el año 2000 y 2023 se registraron 2.481 terremotos de magnitud 5 o superior en la escala de Richter. Y en 2023, o sea, todos los terremotos desde pequeños a grandes, en 2023 se registraron un total de 1.781 terremotos en todo el mundo. Y voy a hablar de tres terremotos. Ha habido varios, de hecho hace poco hubo uno en Tailandia, me parece, si no estoy mal equivocado. Pero ha habido varios fuertes, pero voy a hablar de algunos que fueron muy fuertes. Y yo no sé si recuerda, pero ¿cuántos recuerdan el terremoto del Océano Índico en 2004 que desató un tsunami? En ese terremoto, hermanos, ese terremoto fue de 9.1 grados en la escala de Richter. Incluso hicieron una película de eso. En ese terremoto, que duró menos de 4 minutos, murieron alrededor de minutos, murieron entre 226 a 230 mil personas muertas. Los muertos, porque los daños fueron muchos y heridos muchos. En menos de 4 minutos 230 mil personas murieron en 2004 en el terremoto del Océano Índico. Y en el 2010 en Haití hubo un terremoto de 7 grados en la escala de Richter, en la cual murieron cerca de 200,000 personas y hubo 300,000 heridos. Y en 2011 en Japón hubo un terremoto de 9.0 y hubo 19,759 muertes, muchos heridos, incluso afectó una planta nuclear y liberó mucha radiación, por mencionar algunos, hermanos. Jesús ya sabía lo que vendría al mundo entero, y por eso nos lo dejó en su palabra. Y el versículo 8, él le dice a sus discípulos: y todo esto será
principio de dolores. O sea, no cabe duda que ya estamos quizá casi culminando con los principios de dolores y vamos a entrar a una nueva etapa. Porque la Biblia después, el Señor Jesucristo continúa diciendo: y entonces entregarán a tribulación y serán aborrecidos por causa de mi nombre, pero este evangelio será predicado a todas las naciones para dar testimonio a todas las naciones, y el amor de muchos se enfriará, y de pronto surgirá este líder político al cual nosotros denominamos anticristo. Y este hombre saldría en una confusión económica, en medio de un caos político, en medio de una inestabilidad mundial en el mundo entero. Y en eso estamos, para allá vamos, hermanos. Y yo no sé cuántos crean este mensaje, porque siempre se ha dicho que Dios y que en los últimos tiempos y que Él va a venir. Eso lo oí desde antes, que cuando el líder de Roma muriera, siempre se ha predicado, siempre se ha dicho. Pero ¿sabes qué? En estos últimos años nunca se había visto lo que se está viendo hasta hoy, hermano. Jesús dijo que antes de que Él viniera sería como en los días de Noé, una violencia desatada. Jesús dijo que sería como en los días de Lot, una inmoralidad sexual muy grande. Y hoy vemos todo eso. Pero la Biblia dice también en el Evangelio de Lucas: no se alarmen cuando vean que todo esto está aconteciendo. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, hermanos. Y en esta noche quiero decirle: Jesús ya sabía todo esto. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía lo que se iba a enfrentar usted y yo, que nacimos en el 90, 80, 70, 2000. Él ya sabía la edad que tendrías. Él ya sabía por las circunstancias que ibas a pasar. Hermano, Él conoce tu vida. Él sabe lo que te estás enfrentando. Él sabe tu tristeza, Él sabe tu dolor, Él sabe tu aflicción, Él sabe lo que necesitas. Él es tu creador. No temas, hermano. No tengas temor. Si todo esto, aunque para nosotros pensáramos que no hay control, para Dios no hay descontrol. Pero como Él dijo, es necesario que esto acontezca. Es necesario que la gente despierte. Es necesario que la gente voltee a Dios. Es necesario que la gente se dé cuenta que lo material aquí se va a quedar, que no nos vamos a llevar nada. Es necesario que la gente se dé cuenta que el mundo está por terminar y que el Dios y que el Señor viene. Y es necesario que el mundo se dé cuenta que hay vida después de esta, la cual es la vida eterna. Si esto fuera mentira, ¿qué hacemos aquí? Cerremos la Biblia y vayámonos de aquí. No tiene caso de hablar de esto. Pero usted bien sabe que Dios es verdadero y que hemos visto su poder. Y por eso estamos aquí. La Biblia dice que el Espíritu Santo conoce el futuro. Vamos a Juan capítulo 16. Versículo 13. Está hablando del Espíritu Santo y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían, ¿qué, hermanos?, de venir. El Espíritu Santo sabe lo que acontecerá. La Nueva Traducción Viviente dice: y les contará lo que sucederá en el futuro. Y la Biblia dice en Amós capítulo 3 versículo 7 que Dios revela a sus profetas las cosas secretas.
Dios puede hablarnos, Dios puede revelarnos de las cosas que habrán de venir o de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida personal, como iglesia, o lo que vendrá al mundo entero. Yo sé que Dios habla en visiones, en sueños, revelaciones, audiblemente. El Espíritu Santo habla. Y sabe, hermano, cuando yo meditaba en este mensaje, hay muchos hombres que se han dicho ser profetas o que se proclaman profetas, pero muchos de ellos han sido falsos. Pero si a mí me preguntaran, bueno, ¿a quién puedes considerar un profeta? Y nunca dijo que fue profeta. Fue un hombre que se llamaba David Wilkerson. Y cuando yo vine a la iglesia en el 2011, que fue el año en el que yo llegué a Betania, uno de los libros primeros que leí se llamaba La Visión. Y La Visión fue escrita por David Wilkerson. Fue un libro que él publicó en 1972 o 73. Y me llamó la atención este predicador, porque yo había oído el testimonio de un pandillero que Dios había salvado, el cual era Nicky Cruz, y impactó mi vida con su testimonio. Y luego tuve curiosidad de saber quién era el predicador. Y el predicador que fue a Nueva York a predicar a las pandillas fue David Wilkerson. Y me topé con ese libro y dije, lo voy a leer. Hermano, el libro está tan tremendo que cuando él lo publicó recibió críticas y dijeron: ¿quién quiere oír un tiempo de confusión económica donde estamos viviendo en los Estados Unidos las mejores épocas de prosperidad económica? ¿Quién quiere oír de derrumbe moral cuando no hay ninguno? ¿Quién quiere oír de que se tendrá que restablecer el sistema económico mundial cuando en Estados Unidos estamos bien? ¿Quién quiere oír de calamidades que vendrían a la iglesia y al mundo entero y persecución? ¿Quién quiere oír eso? Muchos compañeros de él le dijeron: no publiques eso, porque te van a tildar de fanático o loco. Pero cuando Dios le habla a un hombre, hermanos, y que viene de Dios esa palabra, ha de hablar lo que Dios le dijo. Hermano, busque el libro de La Visión en Amazon o donde usted guste, léalo. O hay otra opción: busque La Visión en YouTube y escúchelo en audiolibro. Se va a sorprender. Yo lo he oído como 3 o 4 veces en un periodo de los últimos 7 meses, y lo medito y lo medito y lo medito y lo medito. Y lo primero en lo cual empieza a hablar dice, el primer capítulo: vendrá una confusión económica en los Estados Unidos. Y algo que me llamó la atención, por decir algo solamente, es que uno de los sectores más afectados en el mundo entero sería la empresa automotriz. Y ese sector ahorita está siendo de los más afectados ahora con la guerra económica que está habiendo por los aranceles. Yo le recomiendo ese libro, porque es verdad que Dios habla y nos habla de las cosas venideras que vendrían. Ya estoy casi para terminar. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 19 al 21. Dice la escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos dejó este libro para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, para corregirnos, para exhortarnos, para animarnos, para bendecirnos, para restaurarnos. Pero también Dios nos dejó este libro para hablarnos de las cosas que sucederían en los últimos tiempos. Aquí está escrito, y Jesús habló de eso, y el apóstol Juan habló más detalladamente de los últimos acontecimientos y lo dejó plasmado en Apocalipsis. Así como Dios le habló a Isaías, a Daniel, de las cosas que vendrían, eso lo podemos entender y ver, porque hoy usted y yo lo tenemos aquí, hermano. Lo tenemos aquí. Esta es la palabra profética más segura. Si la Biblia aquí dice que esta tierra terminará en fuego, así es como va a acabar. Es un tiempo en donde debemos de prepararnos. Es un tiempo donde hay que volver a Dios con todo el corazón. Es un tiempo donde hay que limpiar todo lo que tenga que ser limpiado y predicar la palabra y ayudar a otros que están confundidos, ayudar a aquellos que tienen miedo, tienen ansiedad. Y quizá usted o yo podemos tener ansiedad hoy de lo que será mañana. Pero quiero terminar diciéndole esto: no temamos, hermanos. Dios tiene el control de todo. Pase lo que pase en la economía, pase lo que pase en el mundo entero, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, pase lo que pase, Jesús prometió estar con nosotros. ¿Cuántos días? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hermanos. Y los últimos versículos de Apocalipsis, Él termina diciendo: ciertamente vengo en breve. A Dios no se le escapa nada. Que no le asuste lo que está pasando. Medite. A veces es normal porque yo de veras me abrumo, hermano, con lo que veo. Pero yo sé que Dios tiene el control. Y me gusta creer y pensar que el Espíritu de Dios, a pesar de todo lo que estamos viviendo, el Espíritu de Dios se moverá poderosamente en su iglesia en estos últimos tiempos. Y esperemos ver eso, hermano.